Ok, hoy día, un poco para contextualizarnos, ¿no? Nos queda solamente esta clase y una más, y luego es el examen. Ya, el trabajo va a ser para, a ver, saco calendario. El trabajo final que expliqué la clase pasada, que vamos a volver a trabajar hoy día sobre ese trabajo, y que ya mandé los archivos en el Classroom, ese trabajo va a ser para la última semana. Espérenme que déjenme sacar acá mi calendario. Estamos la última semana de noviembre. Claro, va a ser para la semana de finales, que es la semana que empieza en el 9 de diciembre, pero para el domingo, o sea, sí, el domingo. O sea, les voy a dar a lo que voy es que les voy a dar toda esa semana, porque el lunes vamos a hacer el examen. Entonces, no es que vamos a ir a revisar los trabajos ni nada, prefiero darles la semana completa para que tengan un poco más de tiempo. Este, mm, y bueno, el trabajo de edición también ya está corregido. Si hay alguno que me ha enviado, que no tiene la nota y me ha enviado tarde, puedo corregirlo con menos nota, ¿no? Por la tardanza. Pero ya tratemos de pasar al siguiente trabajo, ¿no? Ya descarguen los archivos. Es más, ahora WeTransfer es más, es un poquito más pesado y te caduca la transferencia antes. Vamos a ver si ya caducó porque lo colgué ayer, creo. No, sí, todavía está. Bájenlo de una vez porque va a caducar y ahí me van a estar pidiendo de nuevo el link, etcétera, por favor. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar de sampling y la próxima semana vamos a hablar de síntesis, ¿no? Recuerdan que hemos hablado, si venimos de un poquito antes, hemos hablado de MIDI primero, ¿no? Vamos con unas pistas MIDI aquí en el programa. em, y hablamos de que para que el MIDI, digamos, sea reproducido y tenga sonido, necesitamos un instrumento virtual. Ese instrumento virtual puede ser un sampler o puede ser un sintetizador, ¿no? Definimos, esas son las dos categorías de instrumento virtual que podemos tener. También recordar, eh, y me gustaría hacer un pequeño repaso de eso, lo que son los presets, ¿no? Todo esto que está aquí donde dice Sounds, acá, ¿no? Todos estos que son instrumentos que tú puedes abrir en una pista MIDI, que me imagino que estarán explorando, por ahí algunos quizás, son presets. Es decir, es un instrumento virtual preseteado. Y ese nombre que aparece acá es el nombre, simplemente el nombre del preset. El nombre del instrumento es, en este caso, por ejemplo, es analog. Yo lo reconozco porque conozco el instrumento. Si me voy a instruments, acá está. No, perdón, no era analog. ¿Era? Ah, no, perdón, es operator. ¿No? Entonces, si yo abro operator, es el mismo, ¿no? Solo que este no está preseteado de ninguna manera. Está, digamos, virgen. Este, mm, entonces, todos estos instrumentos virtuales que ustedes pueden abrir acá donde dice Sounds, pueden ser o samplers, que son instrumentos virtuales que reproducen archivos de audio, ¿no? Yo les mostré, por ejemplo, Contact, este, que son librerías de sonido donde básicamente las notas MIDI, los comandos MIDI, reproducen archivos de audio. Y tenemos también sintetizadores que son instrumentos virtuales que producen sonido a través de osciladores, que son simplemente, en el caso de los virtuales, son simplemente un código con una forma de onda que simplemente dispara el sintetizador y tú puedes, bueno, moldear esa forma de onda y el envolvente y un montón de cosas, ¿no? O sea, eso ya es diseño de sonido. Eso lo vamos a ver a fondo la próxima semana. Y a fondo digo entre comillas, porque la síntesis como ciencia es bien profunda, hace falta mucha práctica, vamos a seguir viéndola los próximos ciclos también, poniéndola en práctica mucho más y todo, ¿no? Pero, pero lo que vamos a tener es una clase de introducción a qué es la síntesis, cómo funciona básicamente un sintetizador. eh, y eso a mí me gustaría que lo exploren con el trabajo, ¿no? Porque yo les he mandado unos archivos MIDI y ustedes simplemente para los instrumentos melódicos, como son la melodía, la armonía, el bajo, este, mm, van a abrir probablemente sintetizadores en algunos casos, ¿no? Y quiero que exploren un poquito, jueguen con esos presets. Puede ser que ustedes partan de un preset, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a de una vez, necesito un poquito de material acá para seguir explicando. Vamos a traer.
los archivos MIDI que yo les he pasado. En mi caso están en mi escritorio, ¿no? Que yo lo tengo acá. Y esos son, yo les he pasado esta carpeta. Ustedes lo arrastran con control para que se ponga una debajo de la otra. Les va a preguntar si quieren la información del tempo, da igual, ¿no? Yo prefiero quedarme con el tempo que tengo acá. Em, y por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el bajo? Por ejemplo, ¿no? Yo selecciono el bajo y me voy a Sounds y pongo acá Bass, pongo Acid Bass, por ejemplo. A ver, ¿cómo suena el Acid Bass? Lo que vamos a poner. Gracias. Ahora. Ok, ¿no? Entonces, yo he abierto este preset que dice Acid Bass, ¿no? Yo que ya conozco Ableton lo veo y digo, este es Operator, ¿no? Ese es un instrumento virtual que está acá en Instruments, ¿no? Que es Operator, pero esto está seteado de alguna manera, ¿no? Entonces, si ustedes conocen sobre síntesis, pueden moldear el sonido, ¿no? Yo digo, quiero el sonido, pero lo quiero más cortito. Por ejemplo, ¿no? O o quiero menos armónicos, ¿no? Sin ese de ahí. No, yo sé, como sé usar Operator, entonces manejo esto y también porque manejo el tema de la síntesis. Entonces, a lo que voy es que tanto lo que vamos a ver hoy día, que es sampling, ¿no? Como síntesis, son ramas de la producción musical que uno tiene que manejar no solo para crear tus sonidos, ¿no? Que mucha gente dice, sí, tienes que aprender a crear tus propios sonidos, sino, sobre todo, moldear los presets que encontramos, y adaptarlos a lo que queremos. ¿No? Al menos en un principio creo que esa práctica es bien importante. Em, pero bueno, eso es un poco un preámbulo de lo que vamos a ver la próxima semana, y yo trato de hacer un preámbulo porque es un tema un poco más amplio. Lo que vamos a ver hoy día es más bien sampling, tanto como lo que ya hemos hablado un poquito la semana pasada, como cosas también nuevas como otras técnicas de sampling, y un poco entender qué es el sampling, qué son los samplers. Estoy ordenando un ratito todo para que toda la batería esté arriba, ¿ya? Tengo kick, hi-hat, el otro hi-hat, lo voy a borrar, snare, ¿ok? Entonces, primero quería definir algunas palabras, ¿ok? Porque ustedes van a encontrar así, mientras están navegando por internet, algunas palabras, no las pongo en el chat, ¿ya? Sampling, sample, sampler, samplea, ahí me comí una R, samplear es el último, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? El sampling realmente se usa para hablar de toda técnica que implique jugar con archivos de audio, este, para obtener algún resultado creativo, ¿no? En verdad, vamos a utilizar samplers, ¿no? Y ahí voy a la otra palabra. Un sampler es un instrumento virtual, no es un dispositivo como este, por ejemplo, donde yo puedo jugar con los samples, ¿no? Pero a veces también lo puedo hacer en una pista de audio directamente, ¿no? Este, en general, samplear se refiere a eso, porque la palabra sample en verdad es eso, es un archivo de audio. Aquí en el browser, por ejemplo, en el browser significa buscador. Si ustedes ponen acá samples, no, esos son todos los archivos de audio que Ableton encuentra, incluso los míos, ¿no? Que tengo en otras carpetas, son simplemente archivos de audio que tienen su frecuencia en muestreos, ¿no? Son audio digital. Y Y lo que vamos a hacer con los samplers es justamente jugar con samples, ¿no? Para seguir con ¿cómo se llama? Esta sopa de letras, en Ableton tenemos dos samplers, ¿ok? Uno que se llama sampler y otro que se llama simpler. Y ahora hay otro, creo, uno es el drum sampler. Sí, hay un nuevo, ese es de ahorita de Ableton 12. El drum rack se podría decir que también es un sampler, ¿ok? Pero es algo un poco más complejo porque el drum rack es un rack que tiene simplers. O sea, en verdad, bueno, eso es un poco más complejo. Pero sí, también es un sampler el drum rack. Entonces,
Este, Dentro del sampling, yo sobre todo trato de distinguir dos técnicas o dos mundos principales que son el sampling para tener instrumentos virtuales, o sea, para replicar, para hacer ritmos o melodías, ¿no? O el sampling que, por ejemplo, practicaba Daft Punk, ¿no? Y eso es lo primero que quisiera que vean. Quiero que escuchen una canción. Esta canción y muchas otras de Daft Punk y millones de canciones sobre todo de géneros que nacen un poco de esta rama, como lo son el hip hop, el trap y etcétera, ¿no? Que nacen un poco del disco. Todos estos géneros nacen un poco del disco. em, y los primeros samplers, ¿cómo se llama este? ¿No? Los primeros samplers que aparecieron en la historia eran estas máquinas donde justamente tú podías añadir archivos de audio y jugar con ellos, pero lo que muchas veces hacían era coger tracks antiguos y jugar con partecitas de esos tracks, ¿no? Esta canción de Daft Punk, de hecho, está hecha con una canción más antigua que se llama More Spell on You de Eddie Jones. Toca esta intro. Ya, ese pedacito lo usaron y simplemente lo reordenaron. Yo voy a hacer más o menos lo mismo, al toque voy a hacer lo mismo que hicieron ellos para que vean cómo lo han hecho. Es bien sencillo, simplemente han reordenado las partes de este tema. Y luego voy a explicarles cómo eso se hace con un sampler y cómo eso se hacía con un sampler como los primeros samplers, y cómo es lo mismo. Esto que tenemos acá es lo mismo que nos da Ableton cuando da, por ejemplo, el instrumento Simpler, ¿no? O el sampler, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces acá yo tengo, de hecho, porque esto ya lo había hecho, yo tengo ese sample por acá. Ok, entonces acá tenemos el sample. Y perdón. Está golpeado. A ver, un toque, déjenme encontrar el tempo, el toque. A ver, también se puede hacer sin encontrar el tempo, pero creo que sería mejor. Ok, por ahí va. Eh, entonces, ¿qué hicieron ellos? Simplemente dijeron, miren, vamos a coger este pedacito, lo repitieron unas veces, y acá pusieron otro, creo, si no me equivoco, era creo. Ajá, miren, ahí está. Y esto lo repitieron unas veces. Y creo que después cogieron un pedacito de por acá. Ah, creo.
Ajá. Miren, esto se parece a su trabajo de edición. Ahí. Y este lo ponen también acá, si no me equivoco. Por ahí va, ¿no? Entonces, el punto es que a ellos no se les ocurrió así hacerlo como yo lo acabo de hacer. Hoy en día que tenemos así mucho más facilidad con los DAOs, ¿no? Se puede también, ¿no? Y es en verdad lo mismo. Pero lo que esto responde a una forma de utilizar los samplers. Y acá quiero abrir un sampler en una pista MIDI. Miren, en esta pista MIDI vamos a traer Simpler. Me voy a Instruments, Simpler. Doble clic y ya está ahí. En esta, la 10, ¿no? Eh, entonces, miren, voy a coger el sample o sea, el original. Puta. Lo arrastro nomás acá. Y acá tengo los modos con que puedo utilizar Simpler. Hay tres, ¿no? Entonces acá hay uno, ese es el clásico, y hay uno que dice Slice. Ya, un sampler en modo clásico, ¿no? Lo que va a hacer es va a lanzar el audio cuando tú toques alguna nota MIDI, ¿no? Acuérdense que tenemos 128 notas MIDI que son comandos para el instrumento virtual. Entonces, si yo, por ejemplo, toco la nota Do 3, ahí está, ¿no? Toco Do 3 en mi controlador MIDI, se reproduce en el tono original. Este, si toco Re, se va a reproducir más, más agudo, ¿no? Un tono más agudo. Así es como funciona naturalmente, ¿no? Eso me va a servir para crear instrumentos con notas, por ejemplo, ¿no? Porque yo meto un sample de piano, ¿no? Y en Do, y cuando toco Re, luego toca Re y así. Pero si yo voy a usar si yo quiero hacer algo como lo que hacía Daft Punk o lo que se hace en el hip hop, etcétera, Modo Slice lo que hace es que corta ese sample en un montón de pedacitos y cada nota MIDI va a disparar uno de esos pedacitos. Entonces, por ejemplo, en este momento, este primero va a ser do, este segundo va a ser do sostenido, ¿no? Cada pedacito va a ser disparado por una nota MIDI distinta, ¿no? Y hay muchas formas de cortarlo, ¿no? Y una de las más usadas es la que es beat, o sea, beat significa notas musicales, o sea, duraciones, ¿no? Negra con punto, musicales, ¿no? Entonces eso va a hacer que el sample se divida en pedazos. Si tú tienes un sample que tiene un ritmo, ¿no? Y está acomodado al tempo y todo, esto va a ser muy útil, ¿no? Porque van a ser pedacitos que van a funcionar rítmicamente muy bien. No, entonces, miren, lo voy a poner en blancas. Ah, y en el caso de Simpler, por si acaso, para los que están usando Ableton, son cosas que podrían apuntar. Eh, Cuando estás en modo slice, el primer sample es do 1. A diferencia del modo clásico que tú botas el sample original con do 3, acá tienes que guiarte del do 1, que es el primero. No, eso sería do 1. Eso sería do sostenido. No, re. Entonces, acá puedo hacer. No, yo me imagino, bueno, eso es justamente lo que se hacía con un Akai, ¿no? O que se hace hasta el día de hoy también con los samplers. Se puede usar de ambas maneras, ¿no? Para que simplemente tocas un sample y cambie la nota según el botón que tocas, o dividir el sample en varias partes y que cada botón te bote un pedazo, ¿no? Este, y yo estoy seguro que para Daft Punk y en general, cuando uno hace esto es mucho mejor porque te permite jugar, ¿no? Poner un ritmo, por ejemplo, y ir soltando. Yo podría hacer otra secuencia con esto. O sea, y si vas probando, pues surgen cosas.
O bueno, no sé, en este caso no se me ocurre nada más bacán que lo que se les ocurrió a ellos. Pero bueno, obviamente depende del sample y un montón de cosas, ¿no? Ellos le chuntaron acá con este. Con este. No, perdón, era este. No, ahí está el otro. Entonces, ejercicios con samplers y en particular de este tipo vamos a hacer bastante el próximo ciclo, ¿no? Pero ya produciendo y llevándolo a la práctica. Pero yo, en verdad, con esto que les acabo de decir, creo que también pueden curiosear, ir desarrollándose ustedes mismos también, con esto, ¿no? Aunque en verdad para esto hay que dominar bastante el tema del tiempo. O sea, de que tu sample tiene que estar bien acomodado al tiempo del proyecto y todo eso, ¿no? No me acuerdo bien a quién, pero he visto sus trabajos de edición y alguno que me lo mandó así con el proyecto. Está totalmente descuadrado el metrónomo y la rejilla del programa con lo que están haciendo ustedes, ¿no? En el trabajo de MIDI creo que va a haber menos problema con eso, porque todo ya está acomodadito, ¿no? El MIDI se acomoda naturalmente a la rejilla y a las notas, etcétera. Em, pero igual, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, bueno, esto. Ahora, los samplers, ¿no? Utilizados para crear instrumentos con notas, sonido de piano, sonido de trompeta, ¿no? En el mundo de la producción musical son súper importantes también. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿no? Porque uno simplemente es este, para tener un sonido, por ejemplo, de estos acordes de la pista 7, ¿no? Piano, sonido de piano. ¿No? Entonces, eh, esto es simple, igualito, pero está usado en el modo clásico, en donde este archivo de audio es una grabación de alguien tocando la nota do de un piano y cada nota MIDI está pues repitcheando eh, este, este sample para que sea esa nota que estamos comandando. Ahora, dentro dentro del mundo del sampling para hacer instrumentos virtuales hay que distinguir lo que es el multisampling del sampling simple, por así decirlo, ¿no? Que es decir, podemos usar a veces muchos samples o uno, ¿no? Y esto, por ejemplo, si tú quieres un sonido de bombo, ¿no? Vámonos a la pista uno, pues no simplemente tienen que eh, traer un simpler y buscar un sample de bombo, ¿no? Entre los que hayan por ahí, seguro Ableton les ha venido con un montón, por ahí ustedes pueden tener también los de ustedes. No, este es una chévere. Lo arrastro nomás, ya tengo acá. Ahora, hay que tener en cuenta eso, no hay que escribir ese patrón en do 3, a menos de que quieras tú cambiarle el pitch al sample. No, porque estamos en modo clásico. Entonces, en este caso yo no necesito multisampling, ¿no? Yo estoy usando un bombo y quiero un bombo y punto. Pero para todo lo que es sonidos, sobre todo armónicos, melódicos, siempre va a ser va a ser mejor opción multisampling. De hecho, aquí en Ableton tenemos el sonido de piano, Our Sounds, Grand Piano. Este de acá está, este sí está hecho con varios samples. Entonces, bueno, este es el rack que, como les dije, eso lo vamos a ver, es un poco más complejo de entender el mecanismo de esto, porque tenemos que hablar de algunas otras características de Ableton para entenderlo. Este es un rack, ¿ya? Pero para todo lo que es en verdad sonidos profesionales, si quieres un piano, etcétera, yo les digo desde ya, no usen lo que les da Ableton, porque Ableton realmente no les da, aparte de baterías, en baterías sí se pueden hacer cosas bien bacanas, ¿no? Pero para todo lo que son sonidos de instrumentos reales, sobre todo, ¿no? Eh, que son los que más requieren de sampling, ¿no? Porque sintetizadores tienes un montón en Ableton. Eh,
de una vez vayan viendo la manera de tener Contact, por ejemplo. Hay otros en el mercado, ¿no? Pero Contact realmente es lo mejor. Es un plugin no nativo, Contact. No viene con Ableton, hay que conseguirlo por separado. Bueno, hay una versión gratis, por si acaso, para los que no quieren piratear. Se puede piratear también si quieren. Este, mm, pero en todo caso, lo que es Contact, vamos a abrirlo. Se demora un poco a veces. Es una es un sampler enorme, pero donde tú puedes abrir como eh, y distintos instrumentos virtuales, distintos samplers, son como mini samplers, por así decirlo. ¿No? Por ejemplo, este, por ejemplo, sonido de piano es súper bacán, el Noir, pero no lo quiero abrir porque se demora un montón. Y eh, algo que tiene que ver con esto, que es que cuando tú trabajas con librerías buenas, necesitas también espacio, porque son bien pesadas, ¿no? Pónganse a pensar. Acá, por ejemplo, un sonido de piano. Déjenme abrir algo ya para tenerlo. Ya, LA Strings, perfecto. Un ratito, es que esto estoy acostumbrándome, ahí está, al nuevo formato porque acaba de cambiar a Contact 8. Estas son mis librerías, ¿no? Esto es Contact y dentro de Contact yo puedo abrir distintas librerías que son como samplers, ¿no? Por ejemplo, yo abro esto, un duduk, una flauta de no sé dónde. No, en este caso este es en mono, por eso no puede tocar acordes. Pero lo que es esto, lo que es un sampler y acá cada nota ustedes van a ver el sample que se está disparando. Este, entonces, esto vendría a ser multisampling porque se usan un montón, no solamente uno al que le cambian el pitch dependiendo de la nota, sino que cada nota tiene su sample. Y no solo cada nota tiene su sample, sino que dependiendo del velocity, ¿se acuerdan lo que era el velocity, no? Cada nota MIDI tiene un valor debajo que lo acompaña, simplemente, ¿no? Es un valor que va del 0 al 127, que viene con esa nota MIDI, y por lo general, en muchos instrumentos virtuales eso, menor velocity es menor volumen, ¿no? Mayor velocity es mayor volumen. Pero en las buenas librerías de sonido, un menor velocity, lo que hacen es que los programan para que un menor velocity suelte un sample distinto. ¿No? Entonces va a ser distinto el archivo mismo, la grabación, porque eso le va a dar mucho más realismo, ¿no? Porque eso es lo que pasa con un instrumento real, digamos, ¿no? Que cuando tú lo tocas suave, no solamente es el volumen lo que baja, es la intención, es el color, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso también hace que mientras mejores sean las librerías, más van a pesar. Yo he llegado a tener librerías hasta de más de 100 gigas. Entonces, es importante pensar ahí en el espacio. Y eso lo digo para los que realmente estén interesados en de frente meterse en este mundo, ¿no? Que por ejemplo es algo que me pasó a mí. Cuando yo empecé en el mundo del DAO y todo eso, yo quería hacer música de orquesta, por ejemplo, ¿no? Y para todo eso no me basta lo que me da Ableton. Si ustedes están solamente interesados en usar sintetizadores, ¿no? No van a querer nunca un sonido de trompeta o algo real, o que suene a algo real, entonces quizás no es tan importante para ustedes, ¿no? Pero yo creo que es importante en el, en el cajón de cualquier productor, en verdad. Pero lo que hay que tener en cuenta es que van a necesitar un montón de espacio y puede ser que en su computadora tengan un montón de espacio, pero muchas veces uno no quiere llenar con 300 gigas de librerías de sonido, ¿no? Entonces, lo mejor es comprarse un disco duro externo. Ahora, si es que piensan hacerlo, cómprense, y es un poco más caro ya, pero es una muy buena inversión, un disco duro sólido, que es una tecnología distinta, que transmite mucho más rápido la información, porque al ser librerías tan pesadas, muchas veces un disco duro normal pasa que no suena una nota. A mí me pasa porque yo no tengo un disco sólido y de hecho es de las cosas que me quiero comprar. Pero me pasa que a veces estoy usando librerías muy pesadas y no me suenan algunas notas, ¿no? Es como que no llega la información. Eh, bueno, en todo caso, si les pasa eso, ya saben que es por no tener un disco sólido, ¿no? Em, entonces, ¿cómo estamos de hora? Hasta las 5 tenemos, ¿no? Sí.
Eh, ok, tengo un ratito que estoy acá leyendo lo que nos falta. Bueno, entonces esto sobre todo quiero que quede claro las diferencias y las distintas maneras en que se puede usar un sampler, ¿no? O sea, finalmente el simpler, ¿no? Por ejemplo, también me permitiría, por ejemplo, ¿no? Acá hay uno, me acuerdo que acá hay un preset, este, ¿no? ¿No? Eso es el bajo y simplemente es simpler un archivo de una forma, o sea, de una onda, ¿no? Entonces acá es donde muchas veces la síntesis y el sampling se mezclan, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablemos un poquito de síntesis, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, Wavetable. Esto es Wavetable, ¿no? La síntesis la vamos a estudiar un poco más a fondo la próxima semana, pero en principio, lo primero que tú tienes son osciladores, que son los que te botan la forma de onda que tú eliges, ¿no? Obviamente todas suenan un poco distinto, hay un montón de cosas que se pueden hacer acá, etcétera, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, del bajo que puse anteriormente, ¿no? Yo acá tengo una forma de onda que podría también estar, o sea, un sintetizador podría botar esa misma forma de onda y por lo tanto el sampler y el sintetizador terminan sonando igual. Sobre todo porque todo lo que yo puedo hacer acá en la otra pestañita de Simpler, ¿no? Acá tengo esto sample y acá tengo algo que me dice controls. Entonces acá van a aparecer varias cosas, este, que van a también aparecer en los sintetizadores y que van a aparecer en todos lados. También en los efectos, en un montón de situaciones ustedes van a tener estos controles para manipular el sonido que hay en un canapista, en un canal, que está saliendo de un efecto, o de un sampler, o de un sintetizador, ¿no? El primero de ellos es el filtro, ¿no? Que es esto que vemos acá. Entonces, en este caso vamos a coger un sonido que tenga un poco más de cuerpo, porque este está... eh, a ver, un segundito, vamos a irnos a Simpler. Ahí está. Porque mira, esto también es un preset distinto, pero es Simpler también otro archivo de audio adentro, ¿no? Cuando ven dos, es porque es estéreo, ¿no? Porque uno es L y otro es R. Entonces, en este caso es un archivo estéreo. Este, y acá yo tengo, como les decía, el filtro. Entonces, el filtro simplemente es lo mismo que encontramos, por ejemplo, en los ecualizadores, ¿no? Cuando van acá al ecualizador, acá también el ecualizador se compone de filtros. Es decir, un filtro se tiene que entender simplemente como un filtro de frecuencias, ¿no? Entonces, vamos a manejarlo con dos parámetros. Uno que es acá esta perilla que dice frequency, que es la que te hace cortar, ¿no? Esto, por ejemplo, está cortando agudos, ¿no? Si yo lo pongo abierto, pero si yo lo filtro, ¿no? Y acá pueden ver 100, 1000, 10.000, ¿no? Son hertz, ¿no? 100 hertz, 1000 hertz, 10.000 hertz. Esto es algo que se llama un filtro low pass, ¿no? Y eso sí es un poco de información teórica que quiero que apunten. Lo pongo en inglés porque así lo van a encontrar más seguido, ¿no? Low pass filter. Y a veces lo van a ver simplemente, y lo van a ver en todos lados, no solamente lo van a ver en presets, perdón, en efectos, en sintes, en samplers, etcétera, ¿no? LPF. Entonces, ¿no? ¿Qué cosa es LPF? Low Pass Filter. Es un filtro que pasa bajos, o sea, los deja pasar, ¿no? Por eso lo que está acá, lo que siempre pasa son los bajos. Yo puedo cortar agudos. ¿No? Entonces el filtro lo voy a manejar con esta perilla para ver dónde corto y con una más que se llama resonancia, que hace como una montañita. ¿No? Entonces esto, por ejemplo, es lo que te da el efecto, creo que es un poquito fuerte lo bajo, el efecto de guagua, cuando tú subes la resonancia y haces... Como si lo hiciera con una guitarra, sonaría más como un guagua de guitarra.
Pero este es lo que te crea el efecto de guagua. Y de hecho los guaguas son eso. Los guaguas, los pedales de guagua, no sé si hay guitarristas por acá, son filtros, ¿no? Que tú mueves con el pedal. Eh, entonces, con esas dos perillas van a manejar todos los tipos de filtro. Porque yo les he dicho ahorita uno, que es el low pass filter. Y que dicho sea de paso, por ahí que lo encuentran como high cut filter. ¿No? Sinónimos, ¿ah? Estas dos cosas que he puesto ahí en el chat son sinónimos. Low pass filter o high cut filter, ¿no? Porque corta agudos o pasa bajos. Podemos tener lo contrario, ¿no? Acá tenemos, acá al costadito, donde dice filtro, tenemos otros tipos de filtro. Por ejemplo, lo contrario, que sería high pass filter o HPF. La mayoría de veces lo ponen con las siglas, por eso es importante recordar esas siglas. ¿No? High pass filter sería esto. O se puede llamar, también imagino que lo pueden deducir, low cut filter. ¿No? Serían sinónimos. High pass filter, low cut filter. Entonces, en este caso, cuando yo subo la perilla de, ¿no? La de frecuencia, más bien voy cortando graves. Pero la resonancia igualito, ¿no? Es solo que al revés. Igual tengo la resonancia. Y tengo por otro lado este que se llama band pass. Todo eso lo pueden encontrar quizás en español, ¿no? Solo traduzcanlo. Band pass filter, es filtro pasabanda. Este, ¿Qué es eso? Que solamente tienes una banda de frecuencias, o sea, corta de los dos lados, por así decirlo, ¿no? Y lo que tú haces con la perilla de frequency es mover, ¿no? Y la resonancia va a ser más pronunciada esa montañita. ¿No? Entonces son muchos los efectos y cosas que se pueden dar con los filtros, sobre todo, porque eso lo vamos a aprender un poco después, pero cuando escuchen todo lo que yo les digo sobre cómo se usan estas herramientas, piensen siempre que se pueden automatizar, ¿no? Que en tu canción mientras suena puede, ¿no? Es muy común por ejemplo, hacer entradas de filtro, ¿no? Ahora, como les decía, el filtro, quiero poner un archivo de audio acá. Los filtros no necesariamente están en los instrumentos virtuales. Un filtro es simplemente eso. Y por ejemplo, lo podemos encontrar como efecto, ¿no? Como les decía, los ecualizadores mismos funcionan con filtros, ¿no? Quería poner acá algo, en lo que sea, ¿no? ¿No? Y yo puedo, en este que es un canal de audio, ¿no? Eso no es MIDI, es un canal de audio. Yo puedo aquí en la cadena poner un efecto, efectos de audio y autofilter, ¿no? Y se dan cuenta que es lo mismo que teníamos ahí en el sampler, ¿no? Es muy común hacer entradas, por ejemplo, no jugar con los filtros para entradas, salidas, bueno, depende del género, ¿no? Pero en muchos géneros es muy común. Este, y tiene lo mismo acá, ¿no? Frequency, resonancia, es exactamente lo mismo. Solo que acá tenemos, bueno, en este dispositivo tenemos algunas otras cositas bien divertidas también que permiten modular. Es que, ¿cómo funciona esto? Claro, o sea, que se mueva automáticamente. Bueno, en fin, eso ya es, como les digo, ¿no? Todas estas cosas que estamos aprendiendo se pueden automatizar, podemos hacer que se muevan de alguna forma solas, etcétera, ¿no? Eh, entonces volvamos un ratito al sampler, no me acuerdo dónde estaba, en el bajo, ¿no? Sí, en el bajo. Entonces acá yo voy a poner un filtro pasagraves porque es un bajo, quiero mantener siempre los graves, ¿ya? Y vamos a irnos a esto que tenemos acá, que es otra cosa, igual que el filtro, que la vamos a ver en un montón de lugares, que es lo que se llama un envolvente.
Y en particular se llama, vamos a ver después que pueden haber otros tipos, pero esto es un envolvente de amplitud, es el más importante, el envolvente de amplitud. ¿Qué cosa hace el envolvente de amplitud? Controla cómo va a estar moldeado el volumen en cada nota MIDI. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si yo veo el MIDI de cerca del bajo, es este, ¿no? Naranjita. Entonces, el envolvente va a estar siempre compuesto de 4 parámetros, ¿ok? Que son ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación. Ya, esto en verdad lo van a ver ustedes como attack, pero para que sepan también en español, ¿no? Decay, sustain, release. Este, entonces, vamos a ir uno por uno para que lo entiendan. El ataque es cuánto se demora el volumen, ¿no? Es como un fade-in, no sé si saben lo que es un fade-in, o sea, es una entrada del volumen. El volumen no va a entrar directamente al máximo, ¿no? Sino que, ¿no? Ven que digo, es porque está como yendo a ese punto máximo, pero se está demorando un poco. Por eso es que el ataque está en milisegundos, ¿no? 54 milisegundos dice acá, es decir, que durante 54 milisegundos va a subir hasta ese punto, ¿no? Como está aquí en el dibujo. ¿Ya? Luego tenemos, vamos a ponerle igual así, ¿no? Atacado. En este caso lo quiero atacado. Luego quiero que vean, nos vamos a saltar el decay y vamos a ir al sustain, ¿no? El sustain es el volumen. Y ahí, estas notas las vamos a alargar un poco para sentir bien esto de acá. Ok, entonces el sustain es el volumen al que el sonido permanece. Es decir, si yo lo bajo, ¿saben qué? Esto lo vamos a explicar mejor eh, mm, con, vamos a hacerlo con Wavetable. Y vamos a hacerlo con esto de acá. Te lo voy a explicar en un sintetizador porque es más fácil y en verdad es lo mismo, ¿ya? De ahí vamos a ver que es lo mismo que tenemos acá. Tenemos ataque, decay, sustain y release, ¿no? ADSR, muchas veces lo van a ver con esas siglas, ADSR. Entonces, voy a ponerle un poquito de armónicos y filtrarlo un poquito. Entonces, ahorita tiene sustain al máximo, ¿ya? Eso significa que el sonido, el volumen va a llegar a ese punto y se va a quedar ahí todo el rato. No va a bajar nunca. No, si yo bajo el sustain, ¿no ven que baja? Ahí como tan y baja. Yo puedo quitarle el sustain, ¿no? Y el sonido simplemente se va. Por lo tanto, el decay, que es el anterior, sería el tiempo que hay entre esto y esto, ¿no? El tiempo que hay entre este punto de ataque máximo y esa bajada. Es como lo que demora en caer al punto de sustain. Yo puedo no tener sustain, pero tener un decay largo, ¿no? En este caso ni siquiera se va a sentir porque ya llegó la siguiente nota. O más cortito, demasiado corto. No, dependiendo del sonido que quiero. Este, entonces ahí tendríamos ya ataque, ¿no? Decay, sustain. Y el release es lo que pasa cuando se suelta la nota, ¿no? Para eso vamos a irnos a la última, miren, para que lo sientan mejor. No, entonces acá no tiene release. ¿Eso qué significa? El release es al mínimo. Que se acaba la nota MIDI y se apaga completamente el sonido. Si yo le subo el release, ¿no? Tiene como una colita. Más larga la cola, ¿no? Entonces, eso es el release. Este, entonces, con estas 4 parámetros vamos a cambiar un montón los sonidos, ¿no? Puede sonar muy distinto una cosa con un envolvente o con otro.
Eh, pero se dan cuenta que los encontramos en el simpler, los encontramos en los sintetizadores y lo van a encontrar en otras cosas también por ahí, ¿no? Eh, Ataques, release, por ejemplo, los compresores también tienen un ataque, en fin. Eh, ok, lo que me gustaría hacer en esta última media hora, si es que no hay ninguna pregunta al respecto, es hacer un poquito el trabajo, rápidamente ponerle un sonido a cada uno de los sonidos y solamente recordar lo que tienen un poquito además que mandarme la próxima semana, porque esto va a ser igualito con avance y con entrega final. Ya el avance se los voy a pedir para el próximo miércoles. En verdad se los voy a pedir para les voy a dar toda la próxima semana, para el fin de semana, pero si me lo quieren mandar antes para que lo chequeemos, por ejemplo, si alguien quiere chequear en la clase un ratito, o quizás no todos lo quieran, algunos sí, qué sé yo, me lo pueden mandar el miércoles también, antes de la clase, obviamente. Este, pero en todo caso van a tener que mandarme un avance. Entonces sí me interesaba recapitular, ¿ya? Eh, Acá yo ya estoy bueno, ya estoy con el bombo. Algo más tengo por acá, así voy a quitar todo menos lo que me sirva. De bombo, a ver. Oye, yo escucho con un poco de como que buffer horrible. Eso es, ya sé que es por el voice meter, pero voy a ver si lo puedo cambiar. Si algo suena mal, me avisan, ¿ya? Ahí yo lo escucho mucho mejor. Perdón. Ahora, ya. Ok, entonces al toque voy a traer un hi-hat. Y no sé si les dije, pero si ustedes cogen un sample, por ejemplo, acá tengo unos samples de hi-hat, eh, y lo arrastran, así, arrastran el sample a la cadena MIDI, o sea, la cadena de la pista MIDI, automáticamente aparece el simpler. Es como un atajo, ¿no? Porque el simpler es tan usado que pasa eso, es tan importante que pasa eso. Hi-hat open, un snare. Ya, entonces, bueno, para este trabajo yo les pido que hagan esto, o sea, usen simpler para todo lo que es baterías. Este, y si quieren hacer algo dentro de simpler, háganlo, ¿no? Por ejemplo, la tarola. Bueno, puede ser que se digan, está bacán, pero, por ejemplo, en controls pueden transportar, ¿no? Acá justo debajo de envolvente tienen un transpose, entonces pueden tirarlo hacia abajo, no más grave. O podrían, lo mismo, sería exactamente lo mismo, escribir una nota MIDI, más grave, ¿no? Como quieran. Pueden filtrar si quieren. ¿No? En fin, ¿no? No son tantas las cosas que... O por ejemplo, pueden también cambiar, eso cambia mucho el timbre, el inicio o el final, ¿no? Como que hacer más cortito. ¿No? Entonces, bueno, pueden jugar un poco con eso. Eh, para lo que son los demás, yo por ahora les recomiendo que vayan a los presets. eh, Sounds, por ejemplo, ¿no? Bass. Y, y me interesaría, como les dije la clase pasada, que elijan los presets que no tienen esta rayita al medio, porque esos que tienen la rayita al medio son racks, ¿ya? Me suenan bien, ¿no? Y, o sea, si realmente quieren usarlo, úsenlo, pero los racks en Ableton son paquetes de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este de acá tengo un sintetizador y un montón de efectos, es un poquito más complejo, y para que ustedes moldeen el sonido, además no necesariamente suenan mejor, ¿no? Por ejemplo,
Eso es un bajo. Está muy grave, por ejemplo, ahí. Si sienten eso, tienen, pueden subir el MIDI, ¿no? Seleccionan todo con control A. Acuérdense de ese atajo. Porque muchas veces, por ejemplo, yo quiero seleccionar todo acá y subir una octava. ¿Cómo subo la octava? Shift arriba. Y ya. Ok, se me gusta. No, entonces ya cuando tengamos la clase de síntesis, por ejemplo, van a decir, ah, mira, ese sintetizador, acá está su filtro, acá está su envolvente. Vamos a ver si así. Le acorto un poco el decay. Le aumento el release, quizás. Suena distinto, ¿no? O en fin, ¿no? De ahí vamos a hablar de los moduladores, que es un poco más complejo, pero este sonido me funciona. Eh, para la melodía vamos a traer un mallet. Mallet, ¿qué es? Les dije, ¿no? Todo lo que es vibráfono, marimba, todo lo que se toca así, que suena así medio sonido cortito. Campanas, a eso se le llama mallet. O mallet en verdad son los martillos del vibráfono, si no me equivoco. Del vibráfono, de la marimba, de todos esos instrumentos que se golpean así, ¿no? Ah, por ejemplo, acá yo siento que ese bajo, esos agudos, es tan agudo que como que interrumpe un poco. Ya mejoró. Bueno, en fin, ya tengo mi esto y los acordes, ¿no? Para esos acordes, un pad. Downstairs pad, vale. Por ejemplo, y eso es importante, ¿no? Porque los presets a veces están hechos de maneras bien diversas, ¿no? A veces, por ejemplo, los sintetizadores están con notas raras, tú tocas una nota y suena una quinta o suena un acorde a veces. Entonces, por ejemplo, es importante que si ustedes quieren un preset para esto, que son unos acordes, ¿no? Que van a ser como una cama de armonía, eh, una nota dispare una sola nota. Y muchas veces, como les digo, pasa que una nota MIDI dispara un acorde. Y eso si ustedes le dan clic acá, escuchan, ¿no? Acá yo escucho un acorde, ¿no? Una cosa que va a sonar quizás demasiado densa con esto de acá. Acá, por ejemplo, es clarito que es solo una nota. Este me gusta, pero voy a bajar el volumen. Ok, entonces, teniendo ya elegido sus sonidos, lo que tienen que hacer, obviamente, es un arreglo, ¿no? Las herramientas de edición que hemos visto y para las cuales, de hecho, esa clase la grabé y se las pasé. Y de todas maneras, Francis me piratea, así que ya ni qué decir. Este, mm, y ahí están todas esas herramientas y son las mismas, ¿no? Entonces, piensen sobre todo en, en un manejo de la energía a lo largo de 1 minuto y medio, 2 minutos o qué sé yo. ¿No? Van a empezar suave, van a empezar fuerte, o sea, tengan más o menos planeado eso. Y aparte de eso también, cuando ya empiezan a hacer su intro, ¿no? Vayan tratando de sentir qué quedaría bien después de tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, a mí me gustaría empezar con el pad, ¿no? Así suavecito, y pasar con el hi-hat, que eso como que le va a dar un poco de tensión. Voy a bajar un poco el tempo también, acá arriba, ¿no?
Acá puedo meter el bajo. Cambiar ese sonido. La verdad que ninguno me está gustando. ¿Saben qué es lo que pasa? Que cambié el bajo de octava y ahora todo suena muy agudo. No voy a bajarlo de nuevo, shift abajo. ¿No? Entonces, por ejemplo, quizás a la mitad de esto podría entrar la tarola. No, eso prepara bastante como para que reviente acá, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces ahí estoy pensando también en eso. Un clímax, ¿no? Puede ser que lo aguante, ¿no? Para eso también es importante escuchar mucha música. Bueno, en este caso es como house, ¿no? Algo así, entonces podría ser escuchar un poco de eso, pero sea cual sea el género que ustedes tienen que producir, pensando un poco también no en ese trabajo, sino en general su mundo musical, ¿no? Cuando uno escucha las referencias, o sea, escuchas música y quieres producir música dentro de ese género, por ejemplo, piensen en eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que cuando ya en los cursos de Ableton me mandan trabajos donde siempre es como que cuatro compases y revienta, ¿no? Y de ahí les pongo sus mismos ejemplos, ¿no? Que me dan del género que están haciendo muchas veces, aguantan mucho más tiempo la energía, ¿no? A veces el clímax real está después de 2 minutos y lo que hacen es te mandan como que avisos que no llega a reventar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo de 1 minuto y medio, 2 minutos. Yo acá quizás ya en todo caso pondría la batería y todo, ¿no? Sobre todo el bombo. Y esto ya lo tengo que poner control D para que se repita. Eso también. Si quieren, por ejemplo, coger pedazos más cortos de algo y repetirlos, ¿no? Igual, hagan. Y en este caso, además, como les dije la vez pasada, lo tienen en MIDI, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quizás se pueden incluso meter al MIDI, este es el hi-hat, ¿no? Y acá hacer un roll, ¿no? ¿Qué hacen? Rejilla más pequeña, lápiz, meten ahí unas notitas, ¿no? Pueden jugar con los velocities para que esas notitas entren así. Pueden cambiar el patrón un poco más, ¿no? Pueden hacer muchas más cosas que en el trabajo anterior. Este, transfórmenlo como quieran. Yo lo que les pido que si cambian muchas cosas, al menos mantengan el bajo, la línea de bajo. Y fácil la melodía y los acordes pueden, por ejemplo, cambiar los voicings, ¿no? Yo acá quizás hasta metería la melodía primero. Y mucho de esto al final es probar, ¿no? Probar cómo suena de tal manera, ¿no? A ver cómo suena así en escalerita. Esto hasta, mira, esto lo haría que dure más. ¿Cómo hago eso? Mire, ¿se acuerdan? Control Shift D, ¿no? Para duplicar el tiempo completo. Que dure un poco más eso. Podría jugar con el hi-hat acá en toda esta parte, ¿no? Cambiando el MIDI. Si ustedes quieren, por ejemplo, meter samples, eso también, o sea, acá suéltenlo todo, es su trabajo final, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer cosas como esta. Eh, Samples, acá en Packs, en una carpeta de samples que tienen en Ableton que se llama Core Library. Eh, Eso acá son paquetes, eso que dice pack son paquetes de cosas en general que puedes bajarte a veces de la página de Ableton. Y este Core Library tiene muchas cosas dentro de las cuales tiene samples, ¿no? Acá, dentro de esta carpeta tiene samples. Entonces, one shot son samples que tipo golpes, ¿no? Tipo un kick que es un solo golpe.
loops ya es un sample más larguito, ¿no? Pero acá, por ejemplo, One Shots FX, tienes como sonidos, ¿no? Cositas, entonces, por ejemplo, puedo meter acá antes del reviente. Quieren meter quizás un sample de un loop, un loop de percusión. Quizás puede ser, ¿no? Quieren meter una percusión más latina, ¿sí? ¿No? Y esto de acá que estoy haciendo ahorita, y eso estoy adelantándome un poquito, ¿no? Pero estoy ahorita, ¿se acuerdan que les hablé del warp? ¿No? Ahorita yo estoy con el warp activado, ¿no? Por eso es que me funciona esto que estoy haciendo, porque estoy metiendo samples, ¿no? Estos loops se acomodan al tempo que yo tengo, que es 128. El original es 100, ¿no? Acá, por ejemplo, acá dice percusión samba 100 BPM. Y acá está sonando a 128, porque mi proyecto está a 128, ¿no? Entonces, eso es el auto warp. Si es que por ahí quieren hacer esto que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, y no calza bien el tiempo, chequen que para este caso más bien tendrían que tener el auto warp activado en sí, ¿no? Y esto de muestras cortas también, auto. Porque Ableton distingue los audios pequeños de los audios largos, ¿no? Pero esto me parece interesante, por ejemplo. No, y quizás acá puede entrar la melodía de nuevo, ¿no? Y ya tuvo su descanso. Quizás esto puede durar más también, no es el reviente. Vamos a poner Control Shift D. Acá quizás que siga la melodía. Que vaya bajo un rato. Y quizás en esta parte podemos quitar el hi-hat a ver cómo suena. El hi-hat se puede ir yendo. Me gusta eso. Quizás acá podría ver de llevar la energía de nuevo a un segundo reviente. Y más bien estas me las guardo para eso, ¿no? Quizás. Y acá no lo reviento tanto, ¿no? Y ya la segunda vez, pero con el bajo y todo, ¿no? El bajo. Esto también, control D. Y obviamente con su riser. Y acá ya hacen un outro, pues, ¿no?
Control Shift D unas cuantas veces, ahí que sea locurón. A lo mejor quito el bombo. Esa quitada de bombo, por ejemplo, me gusta. Creo que podría en otro momento, en algún otro momento irse. O pequeños silencios también de bombo, quizás. No, de hecho, antes del reviente, por ejemplo, quedaría bien. En fin, ¿no? Arman su arreglo así bonito, como lo hicieron en el trabajo anterior. Este, y me mandan un avance para la próxima semana, pues. Verdad, aprovecho que nos quedan 5 min, perfecto, para hacer un pequeño repaso del tema de las carpetas de Ableton y que me manden bien su trabajo, ¿ok? Entonces, imagínense que este es su trabajo, tienen que tomar en cuenta varias cosas. Tienen que tomar en cuenta que me tienen que mandar el proyecto, pero que acá hay un montón de samples, ¿no? Por ejemplo, este que he usado aquí, ¿no? Este, etcétera, que no están en la carpeta de proyecto. Entonces, mira, primeramente vamos a guardar el proyecto, ¿no? Porque esa es la primera vez que lo hago, ¿no? Es uno nuevo, entonces guardar, me va a preguntar dónde. Acuérdense que es muy posible que, acá por ejemplo no me lo está proponiendo, pero es muy posible que en su compu les proponga guardarlo en alguna carpeta anterior que ustedes tengan de Ableton. Ya nunca lo hagan así, siempre guarden un nuevo proyecto como este, por ejemplo, en algún lugar que ustedes tengan definido. Puede ser su escritorio o puede ser una carpeta que ustedes han creado que se llame Proyectos Ableton o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, en el escritorio voy a guardarlo. Entonces ahora, eh, está sin título, ¿no? Ni siquiera le puse título. Este es sin título. Entonces ahora tengo esta carpeta de proyecto, que es esta de acá, y dentro de esta carpeta de proyecto tengo esto que es el ALS. Muchos se han equivocado. No me acuerdo si fue Jesús o quién. Alguien que está acá, que ya se fue Jesús. Este, que me mandó solamente este archivo. No, entonces ustedes me tienen que mandar la carpeta de proyecto, pero primero tienen que meter los archivos de audio acá. Porque ahorita, si ustedes me mandaran esta carpeta de proyecto, si ustedes me mandaran esto, se abriría esto, pero acá me diría archivo missing, en los samplers también, ¿no? Esto, missing file. No podría tocar estos archivos de audio, sea que estén en una pista de audio o sea que estén en un sampler. Entonces, ahí es que tienen que hacer esto, recopilar todo y guardar. Eso es lo que va a hacer, le ponen sí a todo, este, es guardar todos los archivos que se están usando, tanto los que están dentro de los samplers como estos, por ejemplo, en la carpeta de proyecto. ¿No? Entonces ahora, aquí dentro tengo la carpeta que dice samples, ¿no? Y están acá todos los archivos que yo he estado usando en mi proyecto, guardaditos ahí. Por lo tanto, cuando ustedes me manden su carpeta de proyecto, que es lo que me tienen que mandar, la carpeta, no el ALS solito, no esto solito, sino la carpeta, yo voy a tener todo, voy a tener esos archivos de audio. Ya, me preguntaba en la otra clase un alumno, no sé si sea el caso de ustedes, porque eso es un poquito quizás más avanzado. Yo creo que este alumno ya trabajaba con Ableton o produce hace un poco más de tiempo, que es que si ustedes usan algún instrumento no nativo, ¿no? En este caso yo todos los he usado, todos los que he usado son nativos, ¿no? Los presets son con Operator, son con los instrumentos de Ableton, Simpler, etcétera. Pero si ustedes usan instrumentos no nativos, ¿no? Dígase Contact o Serum o algún sintetizador o lo que sea, congelen esa pista, ¿no? Imagínense que si fuera esta, aquí en sus acordes tienen un instrumento virtual que no es de Ableton, que es no nativo, le dan congelar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando pones congelar? Es que Ableton hace una renderización de eso como si fuera un archivo de audio, ¿no? Como si fuera una pista de audio con eso, esa música, ese sonido grabado ahí. Y eso va a permitir que yo pueda escucharlo por más de que no tenga tu instrumento.
¿no? Eso de hecho también es bueno, por ejemplo, para todo el tema de la latencia, del buffer, etcétera, ¿no? Cuando tú quieres reducir el trabajo de tu computadora, eh, cuando tienes un proyecto muy grande y quieres reducir su trabajo, ¿no? Porque un proyecto de Ableton es un montón de trabajo para una computadora. Congelando pistas se puede hacer, ¿no? Porque para la computadora es mucho menos trabajo reproducir un audio que hacer funcionar un instrumento virtual. No, en este momento yo pongo play y yo no puedo manipular ya nada porque está congelado y lo que en verdad está pasando es que estamos leyendo en esta pista un archivo de audio que está guardado acá en samples. No, perdón, ¿dónde está? Samples. Raro, debería ser freeze. Creo que no sé, simplemente se está demorando, o sea, hay alguna falla acá que no aparece en la carpeta. Pero bueno, debería aparecer acá una carpeta que diga freeze y esos son archivos de audio que están ahí, ¿no? Eso debe ser un error ahorita. Raro, no aparecen. Pero bueno, en fin. Quizás no sea necesario que lo hagan tampoco, ¿no? Bueno, listo. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos el jueves en teclado. Cualquier pregunta me consultan. Sí, por si acaso, no se olviden, por favor, descarguen los archivos de una vez antes de que desaparezcan. Eh, por, aquí, ya está bien, está bien. Lo voy a, Ah, los nuevos, voy a chequearlos, los nuevos. ¿verdad, profe? Yo le envié el audio el 25, pero en correo también. Ah, o sea, no está acá. No, se lo envié en el correo. Ajá. ¿Y no lo puedes poner acá? Sobre todo lo digo No, lo porque que... Ay, después sí, para perdón, ordenar profe. a fin de ciclo, en verdad, es un tema tener cosas en otros Sí. lados, porque acá está todo ordenado. Lo que pasa es que no tengo almacenamiento en el Drive y no lo puedo enviar. O sea, cada vez que intento enviarlo, no puedo subir nada ahí. Pucha, ya, bueno, está bien. Jiji, perdón. Entonces está en mi correo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ok, listo. Chao, Sorry. chao.